Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Gaspar y la secretaria de Posgrado y Capacitación a Distancia de esta facultad y vamos a dar inicio a la defensa oral y pública de la tesis doctoral del ingeniero agrónomo Daniel Brignoli. El tema de tesis es Selección artificial de ecosistemas para la mejora de inoculantes para soja y sus directores son el doctor Aníbal Lodeiro, presente por videoconferencia, su codirector, la doctora Julieta Pérez Jiménez, también presente por videoconferencia, y el jurado evaluador, la doctora Analía Sanazaro, que es licenciada en biotecnología, doctora en biología molecular y biotecnología, actual investigadora adjunta de CONICET del INTECH, CONICET del Centro Tecnológico La Plata. También nos acompaña como jurado el doctor Luciano Gavarini, que es licenciado en biotecnología y doctor con mención en ciencias básicas y aplicadas, investigador adjunto de CONICET del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Hurlingham. Y la doctora Adriana Chamorro, que es ingeniera agrónoma de esta casa y es doctora de esta casa de altos estudios, siendo profesora del curso de oleaginosas y cultivos industriales actualmente. Los tres jurados están presentes por videoconferencia. Ahora se va a dar inicio a una exposición por parte del ingeniero Brignoli, donde va a presentar su tesis en forma completa, la misma con una duración entre 45 y 50 minutos. Posteriormente vamos a dar paso a las preguntas, a las consultas, a las sugerencias de los evaluadores, comentarios de sus directores y por último la elaboración del acta. ¿Sí? Entonces, bueno, bienvenidos a todos y le damos el inicio a la presentación. Puedes empezar también, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y a continuación voy a comenzar eh, con la presentación de mi trabajo de tesis que se titula Selección artificial de ecosistemas para la mejora de inoculantes para soja, la cual se Perdón, realizó. se está duplicando el sonido. Que los que están con vos apaguen todos sus Sí, creo que micrófonos, por favor. Hola, hola. Ahora está bien. Bárbaro, gracias. Bueno, como dije, voy a comenzar con la presentación de mi trabajo de tesis doctoral que se titula Selección artificial de ecosistemas para la mejora de inoculantes para soja, la cual se realizó en parte en el Laboratorio de Genética, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas. Eh, no sé por qué no está pasando la... Para el mouse sobre el PowerPoint. Sí, Ahora toca el mouse para que se vea esa pantalla y ahí va a empezar a funcionar. bien. Bien, para comenzar, no sé si se ve que el micrófono, aparece un cartel de que el micrófono está desactivado y no lo puedo sacar para ver. El micrófono está funcionando perfecto. Ah, bueno. No te preocupes. Bueno, para comenzar, el cultivo de soja es el cultivo más oleaginoso más importante en nuestro país, ya que Argentina es el tercer productor a nivel mundial. Y en esta imagen de este mapa, bueno, las zonas de color verde más intenso son las que representan las áreas con mayor superficie implantada, siendo la zona núcleo la más representativa. Y con los últimos datos disponibles para la última campaña, podemos ver que se sembraron alrededor de 18 millones de hectáreas, que sobre un total de 42 millones de hectáreas de suelos cultivables representan aproximadamente un 42% de la superficie total. Particularmente el cultivo presenta una elevada demanda en nitrógeno y para lograr rendimientos aceptables necesita incorporar entre 200 a 300 kilos de nitrógeno por hectárea. Y en Argentina los suelos particularmente aportan de forma insuficiente este nutriente
entre un 20 y un 30%. Y tenemos que, por un lado, la fertilización química produce un impacto ambiental considerable, y por otro lado, la inoculación, que es una práctica recurrente de la cual voy a hablar a continuación, reduce el impacto ambiental y también le hace un aporte de más del 50% de los requerimientos nitrogenados a través de la fijación biológica de nitrógeno. El cultivo de soja y las leguminosas en general pueden establecer, si bien pueden tomar el nitrógeno de la solución del suelo mineralizado a partir de la materia orgánica, pueden fijarlo en una asociación simbiótica con bacterias que viven en el suelo y que se llaman rizobios. Y en las leguminosas este proceso se da en órganos especializados de las raíces que se llaman nódulos, que son un ambiente protector para las bacterias, ya que le aportan bajas tensiones superficiales de oxígeno, con lo cual las bacterias pueden crecer y fijar nitrógeno atmosférico. La soja puede establecer simbiosis con bacterias del género Bradyrhizobium y Sinorhizobium también. Y en Argentina particularmente los inoculantes comerciales están formulados a partir de bacterias del género Bradyrhizobium, particularmente de Bradyrhizobium diazoeficiens, Bradyrhizobium japonicum y Bradyrhizobium elcani. En este proceso de simbiosis, que es un proceso altamente específico, el rizobio le aporta nitrógeno como ureídos a la planta, y la planta le otorga fuentes de carbono y energía como fotosintatos. Y como mencioné anteriormente, este proceso ocurre en este ambiente protector del nódulo. Bueno, acá podemos ver una foto de una raíz de planta de soja con nódulos en raíces secundarias y principal, y un corte histológico en donde un nódulo funcional que fije nitrógeno debe verse de ese color rojizo, producto de la lega-hemoglobina, que es una proteína encargada de el otorgamiento de las bajas tensiones de oxígeno. Ahora bien, hay varios cuellos de botella en esta práctica, y uno de ellos es lo que se conoce como competición para la nodulación. ¿Y qué es este término? ¿O qué significa? Bueno, como la soja no es originaria de Argentina, sino que proviene del lejano oriente, y con la práctica repetitiva de la inoculación durante cada año en los mismos suelos, se establecieron lo que hoy conocemos como poblaciones alóctonas, que son poblaciones eh, de rizobios que se incorporaron con los inoculantes originalmente y que con el tiempo divergieron genéticamente y se adaptaron a las condiciones edafoclimáticas de cada sitio en cuestión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros inoculamos rizobios en semilla? El primer evento importante que se produce es la gran mortalidad de los rizobios. Se estima que más de 90% puede morir en este momento. Y aquellos que no mueren y se desprenden por no estar fuertemente adheridos a las cubiertas seminales, comienzan a encontrarse con los rizobios de la población alóctona. Aquellos que logran quedar fuertemente adheridos en la semilla, y cuando ésta emerge vuelven a la superficie, y los que quedan establecidos en el suelo compiten con los rizobios de la población alóctona, y generalmente, como estos rizobios están adaptados a estas condiciones locales, terminan finalmente por ocupar los sitios de infección y los nódulos. Y esto tiene un impacto directo en el rendimiento de la inoculación, y finalmente puede impactar potencialmente en el rendimiento del cultivo. Cabe destacar que estos rizobios de la población alóctona son mejores competidores, pero con una eficiencia de fijación de nitrógeno peor que los rizobios del inoculante. Entonces, como esta temática de la competición para la nodulación se conoce y se estudia desde hace muchos años, bueno, ¿cuáles fueron los esfuerzos que se han hecho para mejorar en este aspecto?
Bueno, se ha trabajado sobre el fenotipo y el genotipo bacteriano, particularmente en los fenómenos de adhesión y colonización. Como estos rizobios son móviles por sistemas de flagelos, también se ha tratado de aumentar la movilidad. Constantemente se están buscando y seleccionando nuevas cepas que toleren estreses, que compitan mejor. También se ha estudiado el cultivo de estos rizobios frente a escasez de nutrientes y actualmente, o más acá en el tiempo, la edición génica. También se han estudiado y probado diversas formas de inocular. Hoy en día prácticamente la inoculación se hace en semilla con inoculantes líquidos acuosos, pero también se ha probado la inoculación en surco, aumentos de dosis del inoculante, la inoculación foliar. Bueno, se ha trabajado también en la formulación del inoculante, probando inoculantes granulados, estudios de supervivencia de los rizobios en las formulaciones, la adición de aditivos, la coformulación con agentes fúngicos y también los componentes de medio de cultivo, principalmente en lo que respecta a las fuentes de carbono. También hay muchos estudios donde se ha ensayado la coinoculación de Bradyrhizobium con bacterias promotoras del crecimiento vegetal, también conocidas como PGPR, sean hongos o bacterias. Eh, Bien, hoy lo que ya conocemos también desde hace varios años es un término que se conoce como holobionte. ¿Qué es o a qué se refiere, mejor dicho? Bueno, los cultivos y las plantas en general tienen una influencia directa de lo que es el microbioma, que es el conjunto de microorganismos y su maquinaria genética que está en contacto y que influye directamente en la performance de la planta. Los microorganismos de la rizósfera, que es esta zona que está aquí en contacto directo con las raíces, es una zona rica en nutrientes y rica en actividad microbiana, pero no solo el microbioma rizoférico influye en la performance del cultivo, sino también el resto del microbioma del suelo, el microbioma endófito, es decir, aquel que vive dentro de los tejidos de la planta, el microbioma de la filósfera, es decir, que vive sobre sus hojas y tallos, e incluso el microbioma del aire. Particularmente en la rizósfera, la actividad de las bacterias PGPR, como dije, está aumentada en un factor, se estima que de 100 respecto al suelo no rizoférico, y cumple muchas funciones. Yo aquí listé algunas, que son las más conocidas o estudiadas, por ejemplo, la fijación de nitrógeno, la movilización de nutrientes y la producción de fitohormonas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno inocula una cepa de un rizobio dentro de esa gran caja negra, ¿no? Hoy se conoce bastante, pero todavía queda muchísimo por conocer. Entonces cabe la pregunta de si es correcto solo inocular con una sola cepa de Bradyrhizobium, en este caso en soja. ¿Por qué? Porque como dije, la planta y el microbioma tienen una relación de interdependencia en donde uno influye y modula al otro, eh, mediado por un suelo, ¿no? Entonces, esta relación de interdependencia es lo que hoy conocemos como lobionte. Bien, y con respecto a lo que tiene que ver con el microbioma, ahora voy a introducir el concepto, y más que concepto técnica, que es la selección artificial de microbiomas, que también se viene trabajando desde hace varios años y que respecto a los cultivos puede realizarse de básicamente dos maneras. Uno podría inocular una comunidad compleja a través de extractos de suelos directamente en una serie de plantas o aislar microorganismos del suelo, caracterizarlos y formar lo que se conoce como consorcio sintético, buscando de esta manera medir u observar rasgos benéficos producidos por esa comunidad o ese consorcio. Entonces, de las plantas de las cuales se pueda observar o cuantificar esos rasgos benéficos, uno podría cosechar y cultivar sus microbiomas rizoféricos
en un proceso iterativo a través del tiempo, en lo que llamamos generaciones, en una n cantidad de veces, ¿no? Entonces, en este review publicado este año, lo que se resume es que los microbiomas presentan fenotipos que son emergentes y que pueden ser seleccionados como una unidad, que además el pasaje iterativo o repetitivo permite modificar la composición y la función de la comunidad, que además la sinergia entre los microorganismos es clave para la promoción de estos rasgos benéficos, y que el diseño experimental determina la estabilidad, la dirección y la magnitud de esa respuesta buscada. Bien, entonces, lo que nosotros queremos, particularmente en soja, es seleccionar un microbioma más rizobios noduladores para obtener, a través de un proceso de selección artificial, un inoculante optimizado. Y ese inoculante debe tener una serie de características que son poseer una buena fijación de nitrógeno, que esté adaptado a las condiciones locales, que además sea cultivable, que sea económico, pero que también sea seguro. Entonces, como hipótesis de trabajo, nosotros decimos que la eficiencia simbiótica de Bradyrhizobium en soja puede mejorarse mediante estrategias de inoculación basadas en consorcios sintéticos de Bradyrhizobium y bacterias PGPR, cuyo desempeño se puede evaluar indirectamente a través de parámetros fisiológicos y de crecimiento considerados indicadores confiables del estado nutricional y del éxito de la simbiosis. Como objetivo general, lo que proponemos es obtener consorcios rizosféricos y someterlos a selección artificial y estudiar su composición, interacciones y efectos sobre las plantas a lo largo del tiempo. Y como objetivos específicos, evaluar parámetros de crecimiento vegetal que puedan utilizarse para estimar la fijación simbiótica de nitrógeno en tiempo real y de manera no destructiva, y además caracterizar consorcios rizosféricos adaptados a las condiciones locales que sean cultivables, económicos, seguros, y evaluar su posible uso como inoculante. Bien, entonces como punto de partida, lo que nosotros hicimos fue seleccionar 4 suelos, uno que tenía historial de cultivo de soja inoculada para obtener los rizobios noduladores por una parte y su microbioma acompañante, y por el otro lado elegir 3 suelos prístinos que no tenían historial de cultivo agrícola de ningún tipo, elegidos en base a su buena cobertura vegetal, ya que de alguna manera las buenas características o propiedades físico-químicas de un suelo también están determinadas por su microbioma. Entonces, realizamos un análisis de varios parámetros físico-químicos de esos 4 suelos, resumidos en esta tabla, y en base a los resultados observados, además del suelo cultivado S, elegimos el suelo prístino que llamamos C, o denominamos C, porque tenía una buena dotación de materia orgánica, además de una buena dotación de fósforo y de potasio. Entonces, a partir de ahora, a los aislamientos recuperados del suelo S lo vamos a llamar, o los vamos a llamar LH, porque fueron aislados de un suelo que la Facultad de Agronomía tiene en Los Hornos, la estación experimental de Los Hornos. Y a los aislados del suelo prístino C los vamos a llamar MP por provenir de la ciudad de Mar del Plata. Entonces, con extractos de estos suelos hicimos diluciones seriadas y las plaqueamos en 3 medios de cultivo diferentes: medio TCA, en medio YEM y en medio agar-saburot, y las incubamos a 28 y 37 grados. Además, realizamos aislamientos de rizobios noduladores, que a partir de ahora los vamos a llamar rinos, mediante la técnica de plantas trampa, que es una herramienta, digamos, biológica selectiva para recuperar rizobios noduladores de soja en este caso. Y entonces, a partir de extractos también de ambos suelos, realizamos diluciones seriadas y inoculamos con esas diluciones 4 plantas por cada dilución, a razón de 1 mililitro por planta. Acá lo que hay que tener presente es que mediante esta técnica lo que podemos hacer es cultivar
cepas de rhizobios que como regla general una cepa ocupa un nódulo, y además como adentro del nódulo esos rhizobios crecen, los podemos después cultivar para seguir estudiándolos o caracterizándolos. Entonces, a estas plantas, a este set de plantas se los llevó 21 días a invernáculo, y luego de ese tiempo, a través de un recuento de plantas noduladas y del uso de tablas específicas, estimamos lo que se conoce como número más probable, para conocer, mejor dicho, qué población de rhizobios noduladores había en cada una de esas muestras de suelo, y obtuvimos que para el suelo LH tuvimos un recuento de 7,6 por 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por gramo de suelo, y para el suelo de Mar del Plata, 6 por 10 a la 1 unidades formadoras de colonia por gramo de suelo. Cabe destacar que este era un suelo prístino y que para el recuento del número o la estimación del número más probable, tuvimos una planta nodulada en la dilución más alta y que tenía 4 o 5 nódulos. Y después de una esterilización superficial de esos nódulos, procedimos a aislar los rinos en medio de cultivo YEM. Entonces, tuvimos o recuperamos 52 aislamientos totales de ambos suelos, y luego realizamos una serie de caracterizaciones fenotípicas por un lado y genotípicas por otro, y dentro de las fenotípicas evaluamos la capacidad de solubilizar fósforo en medio de Nebrip, de producir sideróforos en medio de agar cromoazurol, y de la producción de ácido indol acético mediante HPLC. Y dentro de las caracterizaciones genéticas, hicimos un análisis de secuencia del gen ARN ribosomal 16S, tanto de los aislamientos no noduladores como noduladores, una huella digital o fingerprint de ADN de los aislamientos noduladores, y además un análisis de genes constitutivos o housekeeping de los aislamientos noduladores. Bien, comenzando con las caracterizaciones PGPR. Bueno, a modo de ejemplo, acá se ve una foto de un aislamiento que solubiliza fosfato, de un aislamiento que produce sideróforos, que son esos 3 aislamientos de abajo con los halos anaranjados. Y bueno, a modo de ejemplo también un cromatograma de HPLC de un aislamiento que solubiliza, que produce, perdón, ácido indol acético señalado con la flecha de color rojo. Entonces, para el suelo LH tuvimos 6 aislados que solubilizaban fosfato y 12 en el suelo MP, 2 que producían sideróforos en el suelo LH y 10 en el suelo MP, y 13 que producían ácido indol acético en el suelo LH y 19 en el suelo de Mar del Plata. Entonces, tuvimos de los 52 aislamientos, 39 que pudimos clasificar taxonómicamente y 13 que no lo pudimos hacer porque la calidad de lectura era mala y no pudimos proceder con el análisis. Y de esos 39 aislamientos formamos 9 familias, que son las que están listadas aquí, de las cuales las primeras 8 correspondían a aislamientos no noduladores, y bueno, con la familia Bradyrhizobiaceae, que pertenecían a los aislamientos noduladores. Entonces tuvimos un set de aislados diversos y que tenían al menos una característica PGPR. Bien, comenzando con la caracterización genotípica, en cuanto al análisis del gen 16S de los aislamientos no noduladores, bueno, obtuvimos ADN con resina, realizamos la amplificación del gen con primers específicos, y luego de la secuenciación y un análisis mediante comparación en la base de datos del NCBI, construimos árboles filogenéticos para cada aislamiento. Entonces acá vemos los aislados que agrupan mayormente con Bacillus, señalados con las flechas rojas, el de la familia Rhizobiaceae y todos los correspondientes a Pseudomonas. Y así para cada uno de ellos. Y si recuerdan anteriormente,
dije que una de las características deseables de un inoculante era que fuese seguro. Entonces, lo que procedimos a hacer mediante búsqueda bibliográfica y mediante un criterio de presunción de riesgo de una agencia europea, fue ver qué aislamientos que nosotros obtuvimos tenían alguna presunción de riesgo para la manipulación, y entonces los que están en este árbol de la izquierda, que son el LH11, MP41, LH7 y LH5, fueron descartados para las etapas posteriores porque estaban reportados con cierta peligrosidad. Bien, en cuanto a la huella digital de ADN de los rinos, lo que hicimos fue una PCR Box que, utilizando un primer de corta longitud que hibrida en muchas regiones del genoma, y luego de correr el gel de agarosa, sacar la foto y analizarlo con un software específico, obtuvimos este cladograma, en donde lo que se puede ver es que a un nivel de similitud de 40%, que son estas líneas punteadas de color rojo, establecimos 3 clados, y que a un nivel de similitud del 70%, que está representado con esta línea punteada de color verde, pudimos agrupar, mediante estos recuadros de color, aquellas cepas derivadas de un genotipo parental, ¿no? Entonces, luego, de manera un poco arbitraria también y tratando de favorecer cierta diversidad, elegimos 9 cepas, que son las que están recuadradas en color verde, para continuar con el análisis, con la caracterización genotípica. Entonces, los aislamientos se agruparon en 3 clados principales, coincidentes cada uno, con una especie en particular, siendo el primero Bradyrhizobium japonicum, el del medio, o clado 2, Bradyrhizobium diazoeficiens, y por último, Bradyrhizobium elcani. Entonces, con estos 9 aislamientos, realizamos, como en el caso anterior, un análisis de 16S, y construimos este árbol, en donde los aislamientos también los señalamos con flechas de color rojo. Pero esta técnica no tiene el suficiente poder discriminante para diferenciar entre las especies Bradyrhizobium diazoeficiens y Bradyrhizobium japonicum. Por lo tanto, procedimos a realizar un análisis de secuencia de 3 de los 5 genes constitutivos que tiene el género Bradyrhizobium, y construimos este árbol, en donde en el recuadro de color azul vemos las cepas que agruparon con Bradyrhizobium japonicum, en recuadro verde las que agruparon con Bradyrhizobium diazoeficiens, y en rojo las que agruparon con Bradyrhizobium elcani. Entonces, las relaciones filogenéticas obtenidas por la metodología del análisis de multilocus son concordantes con lo ya observado en la huella digital de ADN y para el análisis del gen que codifica el 16S. Adicionalmente, lo que hicimos fue una PCR para presencia o ausencia de un gen que se llama NOZ, que puede ser utilizado como marcador diferencial entre cepas de Bradyrhizobium. Particularmente está presente en Bradyrhizobium diazoeficiens, pero no en Bradyrhizobium japonicum ni elcani. Luego de hacer la PCR pudimos comprobar que en la colección de cepas, Bradyrhizobium diazoeficiens presentaba este gen, que además es importante para completar la vía de desnitrificación y catalizar el paso de óxido nitroso a nitrógeno molecular, con lo cual estamos evitando liberar un gas de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Bien, entonces después lo que hicimos fue construir un árbol filogenético circular en base al 16S, donde reunimos a todos los aislamientos, y podemos ver este árbol, en donde en la rama del lado izquierdo, coloreada en verde, están todos los rhizobios noduladores, y en la parte superior y en la parte derecha todos los aislamientos
PGPR. Y los círculos de color denotan las actividades PGPR que presentaba cada uno, siendo la roja los aislados que producían ácido indolacético, la celeste los que solubilizaban fosfatos y los círculos naranjas los que producían sideróforos. Y como, si recuerdan, hubo 4 aislados que se excluyeron para los análisis posteriores, por lo tanto, nos quedamos con 23 aislamientos para proseguir con los análisis que ahora les voy a contar. Bien, entonces el análisis filogenético lo que evidencia es una diversidad taxonómica que se refleja en la coexistencia de grupos microbianos que presentan roles funcionales diferentes. Como nuestro objetivo es obtener, es la obtención de un inoculante optimizado, procedimos a ensayar las cepas de Bradyrhizobium por separado o individualmente. Entonces teníamos 3 cepas para cada especie y procedimos a realizar un ensayo en plantas referenciándonos contra Bradyrhizobium japonicum E109, que es la cepa recomendada por el INTA para la formulación de inoculantes comerciales, ya que es la más versátil, probada a campo, y además presenta una buena capacidad de fijación de nitrógeno. Y bueno, como controles negativos, plantas sin inocular. Y medimos una serie de variables de nodulación, entre ellas número de nódulos, peso seco de nódulos, y variables de biomasa, como peso seco de parte aérea, contenido de clorofila, contenido de nitrógeno, y relación vástago-raíz como biomasa seca. Luego de aproximadamente un mes, en donde las plantas se desarrollaron en invernadero, y de la recolección de los datos, procedimos como análisis exploratorio, construimos lo que se conoce como análisis de componentes principales, que es una herramienta estadística que nos permite reducir la variabilidad de un experimento y proyectarlo en un gráfico XY. Entonces, en el eje X tenemos lo que se llama componente principal 1, que explica la mayor parte de la variabilidad, y en el eje Y, el componente principal 2, que explica la menor parte de la variabilidad. Y lo que se ve en este gráfico de este análisis de componentes principales es que hay un comportamiento simbiótico diferencial entre los tratamientos o entre las cepas. Vemos que en el cuadrante superior derecho, estas 3 cepas están relacionadas o correlacionadas tanto con variables de biomasa como con variables de nodulación. Estas 2 en el cuadrante inferior derecho relacionadas con variables de nodulación, y este grupo en el cuadrante inferior izquierdo, donde también se ubica E109, solamente relacionada con la variable de biomasa, siendo relación vástago-raíz, pero expresada como biomasa fresca. Las flechas, también llamadas vectores, reflejan las variables que medimos, y la técnica lo que nos dice es que aquellos variables o vectores que que forman ángulos menores a 90 grados tienen una correlación estadística positiva, y aquellas variables con ángulos mayores a 90 grados correlacionan negativamente. Además, en este caso, para este experimento lo que hicimos es medir el contenido de clorofila con un clorofilómetro portátil, que está relacionado tanto a variables de biomasa como a variables de nodulación. Y bueno, como conclusión de esta parte, lo que podemos decir es que hay una marcada o una clara diversidad funcional para las 9 cepas analizadas. Entonces, luego lo que fuimos a ver era cómo se correlacionaban ciertos parámetros fisiológicos. En estos gráficos de barra, lo que vemos es el comportamiento de cada cepa para el peso seco de nódulos, contenido de nitrógeno y contenido de clorofila. Y acá vemos en la barra
recuadrada en rojo el comportamiento frente a E109. Y particularmente fuimos a ver la correlación que tenía la clorofila, medida mediante el SPAD, con el contenido de nitrógeno, que a priori sabíamos que iba a ser alta. En este caso presentó una correlación de 0,81, estadísticamente significativa, pero lo que más nos llamó la atención fue que correlacionaba positivamente también con el peso seco de los nódulos. La técnica nos dice que con un coeficiente de correlación de Pearson mayor a 0,6, los valores son estadísticamente significativos. Por lo tanto, el contenido de clorofila, medido con un clorofilómetro portátil, presentó elevada correlación, tanto con nitrógeno como con el peso seco de nódulos, confirmando que es un parámetro que puede ser utilizado como predictor de una buena eficiencia simbiótica. Bien, recordando, nosotros habíamos construido este árbol filogenético en donde teníamos 27 aislamientos originarios y descartamos 4, con lo cual nos quedamos con 23. Y procedimos a desarrollar mediante el siguiente esquema experimental para la selección del consorcio sintético. Entonces, de estos 23 cultivos iniciales, 9 correspondían a cepas de Brady Rhizobium y 14 a PGPR. Y se cultivaron cada uno por separado. Luego de que cada uno llegase a fase exponencial y mezclarlos en proporciones iguales, inoculamos una población inicial de 20 plantas en lo que llamamos una etapa de aclimatación, en donde el objetivo era que esos aislados se adaptasen a ese nuevo ambiente rizoférico. Y luego de 30 días de que las plantas crecieran en invernadero, las recolectamos, cosechamos las rizósferas de las 20 plantas y formamos una suspensión rizoférica más los nódulos. Y procedimos a realizar lo siguiente: a cosechar la rizósfera por un lado y los nódulos por el otro. A los nódulos los esterilizamos, los machacamos y los mezclamos. Y con la rizósfera procedimos a realizar una dilución hasta la extinción y posterior cultivo, para de esta manera, mediante esta técnica, reducir la carga microbiana y mantener las funciones de la comunidad. Entonces, a esta suspensión o a este inóculo lo llamamos el inóculo de la etapa R más NDA, es decir, de rizósfera más nódulos de la etapa de aclimatación. Y procedimos a inocular 10 cultivos, o en realidad 10 familias independientes, que mediante un proceso estocástico debido al azar, se favoreció que cada una tuviese una composición diferente. En esta etapa, a esta población la llamamos generación 1, en donde cada familia tenía 5 plantas, por lo tanto tuvimos 50 plantas totales en cada generación, referenciadas contra E109 y contra testigos sin inocular. Bien, para continuar, a esta generación, también luego de 30 días, donde las plantas crecieron en invernadero, procedimos a seleccionar mediante el contenido de clorofila en hoja, medido por el clorofilómetro, solo 3 plantas que fueran preferentemente de familias diferentes. Procedimos a cosecharlas y aislar rizósfera y nódulos como en la etapa anterior, ¿no? Con la rizósfera, una dilución hasta la extinción y un cultivo, y con los nódulos un aislamiento, una esterilización, machacado y mezcla. Y de esta manera, con este inóculo ahora de la generación número 1, es decir, R más N de 1, inocular un nuevo set de 10 cultivos independientes o familias para tener la generación número 2. Y este proceso se repitió o se iteró hasta la generación número 8. Entonces, con los datos recolectados
y analizados para cada etapa, para cada generación, para las 8 generaciones de los contenidos de clorofila, construimos el siguiente gráfico de barras, en donde lo que vemos es que, en el eje X, las rondas y los meses del año, en el eje principal Y, el contenido de clorofila, y en el eje Y secundario, las horas de luz natural, porque las plantas, si bien crecieron bajo suplementación lumínica en invernadero, estaban bajo la influencia de la luz natural directa. Y lo que vemos es, en las barras de color azul, el contenido de clorofila para los testigos; en la barra de color rojo, el contenido de clorofila para E109; y en la barra de color verde, el contenido de clorofila para el promedio de las 3 familias de donde se recolectaron las plantas, cada una de las 3 plantas, ¿no? Y vemos que hasta la ronda número 2, el contenido de clorofila fue igual, incluso menor, que, para E109, pero consistentemente desde la ronda 3 hasta la ronda número 8 fue mayor, aunque en algunos casos no era estadísticamente significativo, siendo únicamente en la ronda número 7 menor que E109. Entonces, luego de esto, seleccionamos o elegimos para la ronda de aclimatación y para la ronda 6 realizar un análisis de fingerprint para conocer qué especie había ocupado los nódulos, y para la ronda número 8, adicionalmente también, un análisis de secuenciación metagenómica de 16S para conocer la diversidad de la comunidad rizoférica. Bien, entonces, a modo de conclusión de esta parte, podemos decir que la selección iterativa enriqueció un microbioma que fue capaz de aumentar el contenido de clorofila con un efecto máximo en la ronda número 6. Bien, en cuanto a la diversidad de los rizobios recuperados, realizamos la PCR Box y construimos este cladograma, en donde lo que podemos ver es que todos los aislados recuperados de nódulos agruparon consistentemente con las cepas clasificadas como Bradyrhizobium diazoeficiens. Y para la ronda número 6, el patrón fue similar, pero con la emergencia de nuevos genotipos o nuevos linajes, ya que en este clado número 2 está separado de los aislamientos que agrupan con las cepas clasificadas como diazoeficiens. Como criterio adicional para establecer si estos aislamientos correspondían a la especie, hicimos la amplificación del gen Z, siendo positivos para cada uno. Por lo tanto, de esta parte podemos decir que Bradyrhizobium diazoeficiens emerge como la especie que dominó la ocupación de los nódulos, y que además la iteración favoreció a ciertos genotipos y condujo a la emergencia de linajes diferentes, ¿no? Como se ve en el caso de la ronda número 6. Ya en cuanto a la diversidad de las comunidades rizoféricas, como dije, hicimos una secuenciación por metagenómica. En este gráfico de torta lo que vemos es el análisis de secuencia para rizóferas de plantas que no fueron inoculadas, y lo que vemos es que hay una dominancia de un 50% aproximadamente de otus que corresponden al género Rhizobium, pero en la ronda de aclimatación ya hay una recomposición y un efecto muy marcado de la inoculación, ya que más del 90% de las lecturas correspondían a géneros relacionados con Bacillus, siendo Priestia un aislamiento que nosotros, o que yo inoculé. Pero para el caso de la ronda 6, también hay una reconfiguración, y más del 50% de lecturas corresponden a Pseudomonas, Ralstonia, Novospingobium y representantes de Spingomonaceae,
siendo algo semejante a la ronda número 8, en donde también se ve un patrón similar o parecido. Esto o lo anterior, esos gráficos de torta, se pueden ver de la siguiente manera. Construimos un gráfico de barras de abundancias relativas a nivel de orden y bueno, es muy característico la observación en la ronda de aclimatación de más del 90% de otus que corresponden al orden bacilales, pero para el caso de la ronda 6 y ronda 8, la dominancia en más de un 80% solamente de 3 órdenes, de espingomonadales, burcolderiales y pseudomonadales. Y si se fijan, hay una cierta recomposición de órdenes que estaban presentes en las muestras testigo sin inocular a expensas de, por ejemplo, Rhizobium, que con los pasajes fue prácticamente minimizando su aparición o su frecuencia de aparición. Entonces, bueno, tras los pasajes iterativos, la comunidad rizoférica mostró una cierta resiliencia y se reensambló de alguna manera hacia una estructura más estable. Entonces cabe hacerse la pregunta, bueno, si yo inoculé un set acotado de, de aislamientos, ¿de dónde salieron el resto de lecturas obtenidas de otros géneros o de otras familias? Bueno, nosotros creemos que más allá de la fuente de inoculación, fueron microorganismos endófitos y también microorganismos del ambiente que lograron establecerse y desarrollarse en las macetas, ya que esto se hizo en invernáculo, en un sistema, eh, si bien se regó con solución estéril y con vermiculita estéril, bueno, la influencia del ambiente fue un factor determinante para tener también estos resultados. Otra forma de ver esto es en lo que se conoce como redes de coocurrencia, que es una forma de representar la frecuencia o cómo tienden a coocurrir o coexcluirse dos o más microorganismos en dos o más muestras de un ambiente determinado, en este caso de la rizósfera. Entonces, en esta red de la izquierda, se construyó para las otus de todas las muestras, de los testigos sin inocular, de la ronda de aclimatación, de la ronda 6 y de la ronda 8. Y particularmente hay un hub central de otus, representadas por estas círculos de color verde, que tienen una frecuencia de coocurrencia mayor que el resto, y que están filtradas por un parámetro que se llama peso de arista, que las aristas son estas flechas de color, y que son más gruesas, que nos indican que tienen una frecuencia em, digamos, de concurrencia entre ellas más fuerte que con el resto. Y para el caso de la red de concurrencia de la derecha, vemos una red más compacta, con menos cantidad de otus. En el caso de la izquierda había 41 y en este caso hay 26. Pero vemos una red totalmente interdependiente o totalmente relacionada, ¿no? Ya que cada OTU, en su gran mayoría, excepto algunos casos, coocurre con las demás. Entonces, estas redes muestran una comunidad que está altamente conectada e integrada y que indica de alguna manera que los pasajes favorecieron consorcios cooperativos y estables. Entonces, el paso posterior fue conocer el desempeño rizoférico de los consorcios sintéticos en mesocosmos con suelo no estéril, que el suelo no estéril fue el suelo de los hornos, y ensayamos el consorcio de la generación 6-8 contra E109 y testigo sin inocular, y luego del análisis también construimos, como en el caso del ensayo de las cepas individuales, un análisis de componentes principales, y lo que podemos ver es que el consorcio de la ronda número 6
fue el que mostró un desempeño global o una eficiencia global simbiótica mejor que el 8 y que incluso el 109, ya que está correlacionado positivamente con variables de nodulación y de biomasa. Y bueno, que fue el que se escogió para realizar ensayos a campo. Los ensayos del consorcio a campo se hicieron en pergamino, con 3 tratamientos y 4 repeticiones en un diseño en bloques completamente al azar. Y en la plata, 4 tratamientos con 5 repeticiones, también en un diseño en bloques completamente al azar. Y en este caso, bueno, se hizo un tratamiento además por contar con un espacio físico un poco mayor. Vencíamos contra un testigo sin inocular y probamos en este caso a campo la mezcla de las 3 cepas de Bradyrhizobium diazoeficiens llamadas LHS10, 11 y 12, que además fueron las que presentaron el mejor desempeño simbiótico en los ensayos individuales. Bueno, el tratamiento número 3 del consorcio número 6 y el tratamiento número 4 que fue probado en La Plata, en la estación experimental de Los Hornos. Particularmente en pergamino, luego del análisis del rendimiento en grano, lo que vemos es que, si bien no hay diferencias estadísticamente significativas entre ellos, la mezcla de las cepas de Bradyrhizobium diazoeficiens fue la que produjo el mayor rendimiento, siendo un 30% mayor que el testigo sin inocular y un 8,6% mayor que el consorcio. En La Plata, los rendimientos fueron menores, pero también la mezcla de las cepas de Bradyrhizobium diazoeficiens fue la que incrementó los rendimientos respecto a los otros tratamientos, siendo casi un 40% mayor que el testigo y un 54% más que el consorcio, pero bueno, evidenciando en este caso un poco más de variabilidad dada la dispersión de los datos, que son esos puntos. Y en cuanto al promedio de ambas localidades, bueno, la tendencia, por supuesto, fue la misma, siendo el tratamiento número 2, el de la mezcla de Bradyrhizobium diazoeficiens, el que produjo los mayores rendimientos. Entonces, la inoculación incrementó el rendimiento en ambas localidades, especialmente con la mezcla de Bradyrhizobium diazoeficiens, mostrando aumentos cercanos al 30% respecto al testigo. Si bien estas diferencias no fueron estadísticamente significativas, digamos, la consistencia en la tendencia sugiere que hay un efecto positivo potencial bajo condiciones de campo, lo cual es promisorio e interesante. Y a modo de conclusiones generales, lo que podemos decir es que el uso de un clorofilómetro se consolidó como un indicador confiable del estado simbiótico, que mostró alta correlación con el contenido de nitrógeno y biomasa molecular, lo cual lo posiciona como una herramienta sencilla, rápida y no destructiva para estimar la fijación simbiótica de nitrógeno en soja en tiempo real, que además los pasajes seriados actuaron como filtros ecológicos, favoreciendo comunidades con alta conectividad, interdependientes, lo cual se reflejó en esas redes de concurrencia densas, indicativas de consorcios cooperativos y estables, que además la selección dirigida de un microbioma artificial es un proceso complejo, es dinámico y también es poco predecible. Y el efecto positivo de los consorcios se manifestó principalmente en condiciones controladas en suelo no estéril, mostrando un desempeño agronómico que fue promisorio, pero fue variable en campo, lo que subraya la necesidad de relevar el contexto ambiental, la adaptación local de esos consorcios y la estabilidad ecológica que implica trasladar resultados desde condiciones controladas al campo. Y bueno, como perspectiva, proponemos estudiar profundamente la compatibilidad y estabilidad del consorcio con y sin la planta de soja, evaluar mediante ensayos a campo los consorcios compuestos por Bradyrhizobium y R+N6, si es posible, al menos durante 2 años y en 3 localidades agroclimáticas diferentes.
caracterizar también el microbioma endófito de cultivos de soja para obtener colecciones de microorganismos con el fin de evaluarlos en futuras investigaciones. Y bueno, por último quería agradecer a mis directores, a Aníbal y a Julieta, bueno, al resto de los investigadores del laboratorio, bueno, a las doctoras Rocío Balda y Delfina Coya, y bueno, al resto de mis compañeros becarios y a los jurados por evaluarme y a todos por escucharme. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Damián. Muy linda presentación. Bueno, ahora es el rol de los jurados, ¿sí? Podemos comenzar con la doctora Chamorro. No se te está escuchando. Acá estaba, sí, estaba Ahí buscando está. el micrófono, ¿dónde estaba? ¿Qué tal? Bueno, Perfecto. no, muy bien. Te digo, me gustó más la presentación, me costó más leer la tesis, tenías muchos datos, mucha información. Yo sabés que quisiera preguntarte, porque está bien, vos dijiste un poco de aquí a futuro, qué es lo que tenés propuestas, ¿no? Pero, Sí. ¿qué hubieras hecho diferente de lo que hiciste? Que te hubiese, no sé, si simplificado las cosas en las que por ahí dijiste, bueno, esto no habría hecho falta hacerlo, esto no, o esto así no funcionaba, tendría que haberlo hecho de otra manera. Bueno, particularmente no había hecho, o sea, había leído y visto cómo se hacía, pero yo particularmente no había hecho ensayos a campo, con lo cual, bueno, las tomas de muestras quizás fueron un poco no representativas de quizás lo que fue el rendimiento real. Entonces, eso a futuro habría que ajustarlo para tener una mejor estimación de rendimiento. Sabemos que los ensayos a campo implican una logística complicada. Se necesita mucha gente, se necesitan muchas manos para procesar muestras. Y eso a futuro hay que ajustarlo, hay que mejorarlo. Eh, Ahora, bueno, particularmente no para mi tesis, pero en un ensayo bajo un convenio, tenemos un ensayo a campo en marcha y se sembraron en vez de bloques, se sembraron franjas y estimar rendimientos quizás con una cosechadora mecanizada sería mucho mejor. Eso por un lado. Después, en cuanto quizás a las rondas de inoculación y los pasajes iterativos, bueno, no sabíamos si el efecto del contenido de clorofila se iba a manifestar antes o después de la ronda número 8 que elegimos de manera arbitraria. Hay algunos trabajos mm, que ponen de manifiesto que quizás se necesitan menos rondas para ver un efecto, pero bueno, como el tiempo en una tesis doctoral es finito, lo hicimos de esa manera. Básicamente, como para mejorar o cambiar, te diría eso. Muy bien, muchas gracias. Y pensar por ahí en buscar en distintos ambientes muestras, porque ustedes buscaron, bueno, es lo que tenían. Acá y en Mar del Plata fue el único lugar que encontraron así suelos prístinos. Sí, sí, bueno, otros trabajos de tesis en el laboratorio, bueno, que también están reflejados en publicaciones, se han recolectado muestras de suelo de diversos ambientes productivos de soja, pero sí, bueno, en este caso era, digamos, de la experimental, porque la propuesta en el plan era hacer los ensayos a campos ahí. Entonces, los rizobios noduladores, la idea era probarlos del sitio de donde los aislamos. Y sí, en suelos prístinos, bueno, elegimos algunos ahí al
al azar, que eran básicamente de ahí de la Facultad de Agraria, cerquita. En el partido de Berizo también uno, y bueno, de la casa del patio de Aníbal el otro. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Bárbaro. Bueno, Bueno, gracias, Oriana. Doctora Sanazaro. Hola, bueno, hola a Hola, todos. ¿qué Hola, tal? Damián. hola Adriana, ¿cómo estás? Analía. Analía, perdón, Adriana. Bueno, yo primero que nada lo que quiero decir, no pude encontrar, pero vos es que yo recuerdo, estoy casi segura que yo hice la evaluación de este plan de tesis y creo que con palabras lo más agradable que pude, puse algo como que era una locura de trabajo. Y la verdad es que estoy muy feliz de haber visto que la llevaras a cabo y te felicito porque la gente que trabaja con este tipo de ensayos sabemos lo laborioso que es esto y hacerlo una sola vez laborioso y vos hiciste 8 rondas y entonces te felicito porque realmente quiero destacar que es un esfuerzo muy grande para responder preguntas que con approach nuevo, o sea, no es algo que en general la gente que trabaja en Risobios se ponga a hacer este tipo de approach, así que también en esto felicito a tus directores que te guiaron por este camino que para mí, yo me hubiera ido, me hubiera retirado antes de empezar, así que felicito al equipo por este trabajo que hicieron, ojalá haya más trabajos como de este tipo. Y más gente dedicada como vos, Damián. Bueno, gracias. Bueno, ahora tengo que pasar lamentablemente a hacer las preguntas y a discutir un poco con vos las cosas con las cuales no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, no estaba de acuerdo con la idea del proyecto inicial, así que me puedo equivocar. No hice correcciones porque también me gustaría que las correcciones fueran sugerencias y que vos tomes para mejorar tu tesis lo que te parezca y lo incorpores a la versión final si eso es posible. Eh, Voy a empezar con algunas cosas de la tesis, de la versión escrita. Bueno, hay algo de los medios de cultivo que es un poco confuso. En los materiales y métodos dice que usaste medio G2MI y GEM. Después en las fotos hay un medio LB. Eso por ahí, no sé, no me quedó claro al final qué medio terminaste usando, pero que eso está para revisar. Pero más allá de eso, hay una cuestión que yo lo que vi en la tesis en general es que vos hiciste los aislamientos, caracterizaste las actividades PGPR, pero los Brady, los consideraste Brady, no sé cómo, no llego a entender cómo, y no sé si para cada uno de ellos hiciste el test de nodulación para ver si eran noduladores, individualmente. O sea, el test de Koch. No sé si Sí, eso, no lo encontré. sí, Que no, lo, sí, eso lo hice cuando hice apliqué la técnica de plantas trampas, sí. Los volví a pasar por nódulo y los individualmente, claro, sí, sí, no, es verdad, no está escrito eso, sí. claro, porque bueno, eso para considerar los que son rizobios verdaderos. Y después, eh, otra cosa que tengo es con las PGPR, que vos las terminás definiendo como PGPRs, aislamientos que son de endofitos del nódulo, ¿no? Porque Mm, al fin y al cabo los extrajiste de nódulos. sí, Eh, y a los después, rizobios, sí. no, y a los no rizobios también. No, fueron del microbioma del suelo, rizoférico, no de nódulos. Ah, el rizoférico. Sí. Y en ese caso hay como, no sé, las definís como PGPR, ahí tengo varios problemas con eso. En la, cuando medís las actividades, algunas tienen actividades que podrían indicar una posible función PGPR, pero no probás individualmente cada uno de esos aislamientos
que promuevan el crecimiento de plantas, que es en última instancia la definición de PGPR, o por lo menos yo no lo vi en la tesis eso. Sí. Entonces no sé si son PGPR, son aislamientos con potencial PGPR, pero son aislamientos. Inclusive hay algunos que no encontraste ninguna de las actividades que testeaste, o sea que son aislamientos de la rizosfera. Llamémoslo aislamiento de la rizosfera y vivamos todos tranquilos, pero decirles PGPR me parece un poco fuerte. Y en Sí. relación con eso, en el árbol y en toda la tesis, para eso hiciste solo una identificación con 16S y también me parece un poco fuerte ponerle un nombre y apellido con solo un 16S. Yo lo hubiera dejado con el número de cepa, con el nombre de cepa que vos asignaste, porque decir que algo es nombre y apellido cepa tal, no se requiere como cosas un poco más profundas. Ya sabemos que con hacer un 16S y compararlo contra la base de datos del NCBI, eso lo hacíamos hace muchos años, ya no está más aceptado. Entonces, te dije muchas cosas juntas, pero bueno, lo de las PGPR, no sé, quisiera escuchar cuál es tu opinión. Sí, no, coincido, tenés razón. Fueron ensayos in vitro, no se probaron individualmente para ver la capacidad PGPR en planta. Entonces, bueno, en eso coincido con vos, sí. Sí, y no secuenciamos otros genes porque, bueno, en un momento complicado. No, sí, Después sí. nos hubiese gustado, quizás, esto lo digo como comentario, no directamente también a tus sugerencias o preguntas, pero por ahí quizás para responder si vos o Luciano tienen otras sugerencias. No, Que en un momento de restricción presupuestaria quizás hubiese también estado bueno secuenciar más rondas y ver cómo era el cambio del microbioma a través del tiempo. Eh, pero bueno, fueron cosas que quedaron ahí en el tintero. Pero sí, con respecto también a las secuencias de 16S de los PGPR, sí, coincido con vos. igual en ningún momento te voy a sugerir que hagas más trabajo del que hiciste, quédate tranquilo, ni por cuestiones presupuestarias ni porque te voy a exigir que trabajes más. Perdón, Aníbal, pero yo por mí trabajo un montón. Pero no, hay cuestiones que por ahí no está mal hacer un 16S, está perfecto, es nuestro gold standard, pero no le pongamos nombre y apellido, eso es todo lo que digo, y no le llamemos PGPR si no probamos la actividad. Pongámosle el nombre de aislamiento y estemos todos tranquilos. Y después, ya terminando con algunas cuestiones de forma, me gustaría que revisara el concepto de metagenómica. Metagenómica es la exploración de todo el genoma, de los microorganismos que hay en un lugar. Entonces, si solamente o sea, relacionó con el 16S, ¿no? Si solamente se amplificó el 16S, eso es un amplicon sequencing, un metabarcoding, llámalo como quieras, pero la metagenómica hubiera implicado otra cosa, otro tipo de estudio. Entonces, eso también me gustaría que lo revisara en toda la tesis. Bien. Pero, porque está mal aplicado el término, pero bueno, son cuestiones de forma y la verdad que lo podría haber dejado pasar. Lo que tengo para preguntar, tengo varias, perdón, pero igual voy a tratar de calmarme. Los suelos que elegiste, Sí. el suelo cultivado ese, todo bien, es el suelo cultivado, pero después tenías 3 suelos prístinos. Y la verdad que yo no hubiera ido por el suelo prístino C, que es el más diferente de todos. Hubiera ido por uno parecido al suelo cultivado, porque tenía suelos, como por ejemplo, no sé, yo hubiera elegido el B, pero me gustaría saber por qué elegiste ese. O sea, ¿por qué ir al suelo que tenía más nitrógeno que todos y, y mejores condiciones? O sea, vos lo dijiste, el que tenía más materia orgánica, más de todo. ¿Por qué no elegir un suelo igual que el cultivado? O parecido. Sí, porque nos basamos en la premisa de que un suelo que posee buenos parámetros físico-químicos tiene un microbioma, o sea,
establecido que es bueno o que ayuda, digamos, en su conjunto a que esas buenas propiedades estén manifiestas. Bueno, está bien, sí, son criterios. Yo nada más quería saber cuál era el criterio. Pero, y en relación con eso, hay una frase que pusiste, que ya sabes cuál es, que tiene que ver con los rizobios del suelo, que encontraste en ese suelo prístino. Yo, por mí, sacala de la tesis y borrala para siempre, porque no tiene nada que ver con que aparezcan rizobios a 370 kilómetros, que alguien los Ah, haya sí, ya llevado. sé. Saquémosla Sí. y vivamos felices. Mm. Bueno, después. Está bien, no, yo no hubiera ido por ese, pero me tenía ganas de. Y después, a ver, para un segundo. Ah, eh, en las bacterias que obtuviste del interior de los nódulos, que esterilizaste superficialmente, eso no sé si hiciste una prueba que en realidad son desinfectados superficialmente, no esterilizados. No sé si hiciste Sí. una prueba de desinfección para, o sea, rolar los nódulos o ver el último agua de lavado como para ver si realmente estaban bien desinfectados. Pero otra cosa que te quería preguntar es si ahí no encontraste otras bacterias, porque se sabe que dentro de los nódulos hay endofitos y que se encuentran adentro de los nódulos, y entonces quería saber eso. Sí. Bueno, sí, aplicamos, digamos, el protocolo que usamos en el laboratorio de desinfección, pero no encontré endófitos acompañantes de Brady dentro de los nódulos. Y después, viste, entre las bacterias del suelo, encontrás algunos que pertenecen al orden de los de Rhizobiaceae, pero al final los descartaste. eh, pero yo en el árbol me pareció ver que estaban relacionados con el cífer. Eh, Sí, claro, soja, ese no fue descartado, sí, era relacionado con el cipher. claro, soja puede ser nódula, bueno, en cífer no, ya es sinorhizobium de nuevo. Eh, por ahí los nombres, eso hay que buscar bien cuál es el nombre que corresponde ahora. Pero ese podría ser nodulador de soja también. Y después Eh, entonces no sabía si en los ensayos de inoculación, en estas rondas sucesivas que hiciste, no lo volviste a encontrar. no lo volví a encontrar. Fue inoculado, digamos, en ese armado consorcial o del consorcio, pero no lo encontré, pero con muy poquitas lecturas, y en la primera ronda creo, y después desapareció. Ah. Después, una pregunta que te quería hacer es de los ensayos, unos que me parece que no los presentaste ahora, porque hay un experimento que no presentaste, ¿no? Sí, Eh, no me acuerdo ahora. Si es, en la tesis es la tabla 4.1, que es cuando, no creo que es, ¿cuál es esta? Cuando evalúas los parámetros simbióticos de las cepas que elegiste, que sí. tampoco me quedó claro cómo elegiste esas 9, pero bueno. Eh, ¿Por qué el Brady japonicum en esa y en otros ensayos, la E109, te da tan mal resultado respecto del testigo sin inocular? ¿Qué pasa porque es la que se usa comercialmente, es la que todo el mundo usa? ¿Por qué da menos masa seca, menos no? O sea, ¿por qué funciona tan mal en los ensayos? Mm, la verdad es que no sé, particularmente. En líneas generales, las plantas no funcionan mal. Pero bueno, en el ensayo de... No, no dije que las plantas funcionan no, mal. no, sí, sí. Te estoy preguntando por qué el inoculante ahí funciona mal. Funciona Sí. mal, porque no está promoviendo el crecimiento como lo promueve cualquier inoculante basado en Brady para soja. ¿Por qué no está funcionando ahí? ¿Eso no le llamó la atención? ¿No lo...?
no sé. No, la verdad es que no sé, no sé por qué no funciona así. Particularmente en los ensayos que hice yo, las diazoefficients se comportaron mejor, pero E109 siempre fue, sí, inferior al, a los otros tratamientos, particularmente contra diazoefficients. Digo porque uno lo No sé. usa como control positivo, entonces Mm, como que esperás que ese promueva el crecimiento frente al control sin inocular. Por eso me parecía raro que no te hubiera llamado la atención ese resultado. sí. Sí, a ver, nodular, las plantas nodularon bien, crecieron, pero bueno, fueron, sí, inferiores las tratadas con E109 respecto, ya te digo, a diazoefficients, pero tampoco es que fue o sea, un fenotipo bestial respecto a las otras. Eh, no sé si llamar lo que funciona mal. Las otras las superaron, pero Eh, nada, eso. Y después, en el experimento que no presentaste en la tesis, cuando elegís los consorcios, viste que comparás, por ejemplo, una que es, no sé, pseudomonas con herminiomonas, bueno, Sí, cuál te digo, ¿no? sí, Eh, sí, sí, ya sé. ahí, dos preguntas tengo respecto a ese experimento. ¿Cómo elegiste los consorcios esos? ¿En base, con qué criterio los elegiste? ¿Y por qué, si elegiste usar todos Brady diazoefficients, la comparación la hiciste con el Brady japonicum? Si Mm. tenías diazoefficients. Sí, porque, o sea, queríamos comparar contra E109 porque sabíamos que íbamos, digamos, contra la cepa comercial estándar o que se usa a campo mayormente. Y que sabemos que fija bien, bueno, todas las condiciones que presenta. Y el criterio o sea, de selección de los aislados para armar esos subconsorcios, que es al experimento que te referís, fue, digamos, por cómo estaban agrupados filogenéticamente. Entonces la idea fue mezclar esos tres Bradyrhizobium diazoefficients con armando diferentes grupos eh, que estaban filogenéticamente más cercanos, digamos. Ah, está. Eh, bueno, después, ya prometo que no me queda mucho. Eh, en los experimentos, ya vamos a los heavy, a los experimentos de reinoculación. Sí. Cuando en cada ronda vos aislabas de la rizofera, y eso lo volvías a cultivar para la siguiente ronda de inoculación. Lo diluías hasta la extinción y volvías a cultivar, entiendo. ¿Eso lo cultivabas todo Sí. junto? Los nódulos por un lado y No, lo que no, era. los que le llamás Sí, PCR. Aislabas sí, eso hasta la extinción, lo diluías hasta la extinción y después a partir de eso hacías un cultivo todo junto. sí, O, sí, sí, sí. y ahí, por ejemplo, en algún momento no pensaste que puede haber bacterias que tengan diferentes velocidades de crecimiento y que en el cultivo, en el co-cultivo, porque el cultivo es algo artificial, se inhiban y entonces estés perdiendo algo por tomar la decisión de cultivar todo junto. Sí, o sea, podía pasar, pero las cepas que nosotros mezclamos originalmente, las velocidades de crecimiento eran muy, muy similares. Entonces, en ese sentido, era como que estábamos eh, resguardándonos porque sabíamos que todas iban a crecer más o menos parecido. Eh, Ahí está. Eh,
Después hay algunas cosas que por ahí, qué sé yo, no sé. En la figura 5, cuando vos ves los aislamientos que inoculaste con la cepa inicial, eh, que tenés como una diversidad de- Ahí tengo varias cosas. Vos aislás del nódulo, ¿no? Otra vez, los Brady, los que vos suponés que son los Brady, pero en realidad en el nódulo entran endofitos no rhizobios, eso se sabe ya. Sí, Entonces, solamente mirás por Box PCR y tenés un montón de bandas en esa primera ronda, creo que es el box sí. que yo te digo. Es exactamente la figura 5-4. Entonces, vos ahí como que sugerís que puede haber habido una microevolución de los simbiontes. No sé, a mí me parece que es muy pronto y una conclusión muy fuerte para decir que hubo una microevolución de los simbiontes de tan poco tiempo y que ahí puede ser que tengas endofitos no rhizobios que sean los que corresponden a esas bandas de Vox que estás viendo que no sabes qué son. Sí, 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 Porque bueno, sí. de un Vox Eh, estamos de acuerdo en que no podemos definir la identidad taxonómica a partir de un Vox. Eh, entonces esos podrían ser otras cosas, inclusive podrían ser Brady que no son noduladores, sino que entran como endofitos, pero no sé, yo me replantearía eso de la microevolución más para una sola ronda de reinoculación, ¿no? sí, Eh, coincido porque, bueno, ahora estábamos preparando un manuscrito y nos planteamos lo mismo que nos estás diciendo vos, así que sí, coincido totalmente. Eh, o sea, no quisimos ir por ese lado porque no teníamos la suficiente evidencia como para plantearlo en esos términos. Es tal cual. eh, sí, respecto, lo mismo en la figura 5 o 7, ¿viste? También te vuelve a aparecer un clado que no se parece a nada. eh, Sí, sí, bueno, eso me parece que puede ser que dentro de los nódulos estés teniendo otras cosas. Eh, por ahí, no sé, eso revisalo si vas a sí. escribir un trabajo o algo. Y con respecto al amplicon sequencing, eh, había una cosa que tenía, bueno, viste, por ahí se muestra la totalidad de reads, eso sí, por ahí te pido que lo revises todo. Si tiene una tesis en castellano, hay una palabra que es lecturas, si podemos usar la palabra en castellano, usemos la palabra en castellano. Eh, Hay en la tabla 5, ¿no? Donde dice que R0 posee una muy baja diversidad y que la misma se incrementó bruscamente después de la inoculación, ¿sí? R0 es lo que vos tenés en lo inicial, ¿no? Si vos te No, fijas, R0 son las muestras de sin rizófera inocular, de... ah, sin inocular, sí. sí, Bueno, si vos te fijas ahí, no sé si hiciste, porque tampoco toda esta parte no está bien descrita en los materiales y métodos, entonces para mí me fue muy difícil de entender. Por ejemplo, no sabía si habías cuántas lecturas habías obtenido en total para cada muestra, si los datos los habías rarefaccionado o no, pero el número de secuencias que tenés para mm, esa sin inocular es muy bajita sí, respecto de las secuencias de todas las demás. Es como que si hubieras hecho las curvas de rarefacción, esa se te hubiera quedado acá. claro, sí, es Esa verdad. muestra no sirve. Mm, No se puede comparar a menos que rarefaccione y cortes todo en 92, que es un sinsentido porque sí, tal perdés un cual. montón de información. Sí. Entonces, yo entiendo que vos querías ver qué había antes de inocular, pero por eso te digo, no te voy a pedir que trabajes y que gastes dinero en algo que no se puede hacer, pero cuando uno tiene los datos, ese análisis de datos hay que tomarlo con los datos que sirven. Mm, Eh, entonces, en mi opinión, yo esa muestra creo que no se puede considerar. ok.
Entonces no se puede decir que hay una baja diversidad eh, y que eso se incrementa después de la inoculación porque la diversidad de esa se debe a que estás mirando 92 secuencias frente a 60.000 que tenés en las otras, ¿entendés? Y para las otras también tenés valores diferentes, pero bueno, ahí sí podés hacer un corte en un número de secuencias equiparables, pero, pero sí, lo tenés que, para mí, eso hay que sacarlo, o sea, no se puede Bien, decir eso, ¿sí? sí, sí. Eh, y sí, bueno, tengo, tengo otras cosas que después si querés te las mando para no aburrir, pero lo último que Dale. quería discutir con vos, o que vos me expliques, para mí, si estás seguro de que el concepto de clorofila te da una idea de la fijación de nitrógeno, el aumento de clorofila te da una idea de la fijación de nitrógeno. Para mí, tengo dudas, porque en el gráfico ese donde vos mostrás la correlación, si vos mirás el gráfico de barras, no sé, hay cosas que no condicen, entonces quería saber cuál es tu opinión, si estás bien seguro de eso, porque es muy fuerte para mí. Mm. Sí, sí, a ver, las plantas fijaban únicamente del nitrógeno de la fijación atmosférica, porque estaban en vermiculita estéril, regadas con solución mineral libre de nitrógeno, y el nitrógeno provenía exclusivamente de la fijación. Y creo que la correlación, o sea, los datos lo muestran, son estadísticos. Entonces, creo que como utilizar la clorofila como un predictor de una buena eficiencia de fijación, me parece, me parece bien. En experimentos, sobre todo, está bien. En macetas, en un sistema, digamos, artificial, no, y no a campo, donde influyen otras cosas también. ¿Vos me diste el contenido de clorofila en vermiculita? No. El de En fósforo ver- es alto, te lo digo porque lo sé. El de nitrógeno nunca lo medí, pero la vermiculita está cargada de fósforo, ponele. Eso, pero es químicamente inerte, debería ser el sustrato. No, 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 la verdad es que no medimos. Lo íbamos a hacer y no pudimos. Queríamos medir ni el contenido de nitrato. Sí, pero no lo hicimos. porque justo, viste, en la que vos marcaste, justo en la presentación la marcaste la E109, que, Mm, viste, tiene pocos nódulos y justo es la que, de algunas de las que el contenido de nitrógeno no es de los más altos y sin embargo el contenido de clorofila está entre los más altos, en los gráficos de barra, te digo. sí, Pero bueno, entiendo que sí, que puede ser que la medición planta, esos son valores los que graficaste, son planta a planta, y puede ser que ahí la correlación te dé. Pero mm, quería saber cuál era tu postura frente a eso, que a mí bien. no me termina de convencer. Pero bueno, discutible. Sí, sí, sí. Bueno, Damián, de nuevo quiero felicitarte, porque es un esfuerzo muy grande y aparte eh, me alegra un montón que alguien siga trabajando con rizobios y que se apasione por el estudio de los rizobios. Así que, en definitiva, no solo te felicito, sino que te agradezco. No, bueno, gracias a vos, Analía, porque bueno, nos hemos cruzado en algún congreso ahí, mismo acá, hace 2 o 3 días. Eh, a vos por las evaluaciones y por el tiempo también. Así que bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Analía. El tercer jurado, el doctor Gavarini, ¿alguna consulta, sugerencia? Sí, Damián, felicitaciones. La verdad que te escuché, te leí y dije, uy, un poco coincido en varios aspectos con lo de mencionaban a Lía, te metiste en una dificilísima. Realmente
felicito también a Aníbal y a Julieta porque creo que vos no sabías en la que te metías porque eras pichón, pero creo que yo sí. Y bueno, realmente, y encima te costó, seguro te agarró pandemia, seguro te agarró eh, esta, este déficit de dinero para llevar a cabo un montón de experimentos y secuenciaciones que te hubiese gustado hacer, que todos estamos bajando el número de N para abaratar el costo y termina siendo deficitario el contenido que después podemos mostrar en los resultados, porque tenemos estadísticas más pobres o no estamos pudiendo llevar a cabo el diseño que planteamos. Pero tenés unos diseños que realmente me gustaron mucho, son jugados algunos diseños, lo valoro muchísimo de hacer diseños experimentales que sean jugados, que vayan al frente y pongan a prueba la biología. Y sobre todo eh, los experimentos a campo. Cuesta mucho hacer experimentos a campo donde te das cuenta que en el invernáculo cuesta y se nos van las variables, en el campo es como hasta tomar las muestras, no podés ir ni el día que querés ir. O sea, es como. Así que en ese sentido, eh, conozco y sé el valor que tiene y sacaste realmente muy buenos resultados. Cuando iba leyendo el cuentito, por supuesto quería el final feliz y que el consorcio sintético sea la bomba. La bomba, y bueno, no, aparentemente no es tan así, pero sí tenés, yo creo que bueno, tenés para mí un súper resultado con la CLH, Sí. esa cepa de los hornos. eh, los mostrás, creo que ahí yo le daría un poquito más de discusión. A mí me gustó mucho el efecto, sobre todo yo sin estar adentro del trabajo, por eso ahí quiero tu opinión. Yo veo que las LH, sobre todo en los experimentos a campo, mostraron una diferencia muy positiva. No sé si la esperaban. eh, y sobre todo lo que yo veo es que en un suelo más deficiente como el de los hornos, respecto a Pergamino, intuyo que Pergamino rindió más, no sé, todo rindió más en Pergamino, intuyo que había más potencial, pero donde había menos potencial la diferencia fue mayor. ¿Es así? Porque yo iría ahora a lugares más, a suelos más deficientes para ver si se potencia el efecto de esas cepas. ¿Vieron lo mismo? Sí, bueno, primero gracias por tus palabras, Luciano. Eh, sí, los resultados con la CLH son prometedores y es un consorcio de las tres, ¿no? Porque se probaron en mezcla. Eh, Ahora tenemos un ensayo andando, pero por separado, las cepas por separado. eh, no forman parte de la tesis, pero bueno, están ahí, están probándose. Sí, particularmente, bueno, este año, en cuanto a clima, para el cultivo en general, fue muy bueno. Por eso los resultados son altos, por una parte, pero eso también tiene que ver, como dije hoy cuando hablaba con Adriana, eh, quizás hubo ahí un submuestreo y me quedé un poquito corto con la toma de muestras para hacer una mejor estimación. Eh, sí, con respecto a los suelos que son más pobres o de menor calidad productiva, eh, sí, el efecto se vio, se ve y yo creo que se va a seguir viendo, porque las tres, se ve que hay una sinergia entre las tres que potencia. Así que sí, por lo menos probarlos en zonas donde haya suelos más pobres en cuanto a calidad productiva,
creo que las respuestas van a ser, yo creo que pueden llegar a ser significativas si el diseño y el muestreo son correctos. Damián, yo te digo, por hablar con productores, la cantidad de kilos que a veces nosotros queremos mostrar para publicar un paper, necesitamos el asterisco o el doble asterisco de significancia, pero la cantidad de kilos para el productor es sustancial, o sea, le importa poco la significancia si genera mayor cantidad de kilos. Ya entiendo que, por lo que vos decís, el método de muestreo para la cosecha no fue el óptimo, o no estás tan contento con ese método y ahora van a hacer con la cosechadora. Ahí también, bueno, tomate tus recaudos porque hay que ser riguroso también con los datos que tiran las cosechadoras. Lo van a hacer por GPS, me imagino, algo eh, geolocalizado, ¿no? El rendimiento de... Sí, 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 podríamos, sí. Todavía no tenemos una confirmación, pero sí, ojalá se pueda hacer así. Em, Bien, y lo sí, mismo pienso para los consorcios microbianos. Si guiarse también por el resultado a campo de un año, donde por ahí vino viento a favor, porque un poco el objetivo que se había planteado la tesis era que los consorcios colaboren sobre todo en situaciones deficientes, cuando las cosas no vengan del todo bien, cuando haya diferentes estreses. sí, Entonces, ahí me planteo si una temporada por ahí y una puesta a punto de los métodos, cuando uno lo hace sucesivamente, te ha pasado con cualquier experimento que has hecho, la segunda, la tercera vez vas adquiriendo mayor experiencia y van saliendo mejor las cosas. A mí me parece que seguiría intentando con el consorcio. Eh, Tengo la misma duda que Analía respecto al sitio al sitio que eligieron, el prístino. mm, Yo no sé si no lo hubiese elegido, pero hubiese elegido uno, y ahora te pregunto, ya dijiste por qué, pero eh, yo hubiese elegido uno pobre también, porque en el pobre está todo más exigido y el microbioma está más exigido también. Y sí. por ahí, no lo sé, no estoy diciendo que el resultado que vas a tener, no me aventuro a eso. Pero eh, eso por un lado, yo ahí sí iría eh, porque ahí el microbioma en un suelo pobre yo lo veo más obligado a responder que en uno que sí, está todo bien, no sabemos desde cuándo está todo bien, viste que en el suelo capaz que se generó, es prístino, pero hace varios miles de años y bueno, viene bien, pero el otro por ahí tiene no sé, me gustaría verlo eso también. Y otra cosa que te quiero preguntar, eh, que me iba surgiendo es cómo tomamos a los no cultivables, ¿no? ¿Cómo te parece que se podría trabajar, sumar a hacer un consorcio sintético, incluyendo no cultivables? Porque cuando uno ve los números de microbiología del suelo, la cantidad de cultivables, el porcentaje de cultivables es realmente bajo. Entonces, ahí me pregunto si se lo plantearon, si hay alguna idea, si has visto trabajos que intentan agregar también. Bueno, muy buena pregunta. No, no nos lo planteamos, em, pero bueno, el desafío, como mi tesis tiene una línea más agronómica aplicada,
el desafío es cómo llevas eso a una escala más grande, ¿no? Si son no cultivables. Entonces, no fuimos por ese lado. Eh, y no recuerdo haber leído algún trabajo donde lo planteen de esa forma, en la cual lo estoy diciendo. La verdad es que no lo sé. Bien, no, preguntaba porque, digo, es como digo, nos estamos perdiendo algo. Ya sé, yo también trabajé con cultivables eh, y es más, inoculaba mi planta con solo mi bacteria para que solamente sea el efecto. Y después el holobionte es gigante y hace un montón de cosas. Y otra pregunta que te quería hacer, que acá desconozco, pero me la planteé cuando estaba leyendo tu trabajo, eh, es si probaron, y por ahí no lo mencionaste, no creo que mostraste tantas cosas que no creo que hayas probado cosas, pero me preguntaba, siendo la planta de soja una planta que no es nativa, eh, que no hay relativamente nueva coevolución entre la raíz de la planta de soja y el microbioma de los suelos de la Argentina. Si no era una estrategia válida también buscar como planta trampa una planta nativa. Entiendo que después los microorganismos se van a tener que conectar con las señales de la planta de soja, pero digo, por ahí eh, reclutar, reclutar, como vos le llamaste, promotores de crecimiento a través de una planta con una raíz que haya evolucionado suficiente cantidad de años con el microbiota de los suelos de acá, por ahí no sé, lo pienso como, ¿lo pensaron eso o se sabe algo? No, como estrategia está interesante, pero no, eso no, como objetivo bueno, no lo planteamos, pero tampoco lo pensamos. Eh, pero sí, el razonamiento es totalmente lógico y se podría probar. Estaría bueno eso. Bueno, ya te dejamos un montón de trabajo para el futuro. Para terminar, aclaro que me encantó tu trabajo y los desafíos que te planteaste. ¿Vas a seguir en el laboratorio? ¿Tenés planeado? eh, Sé que andaba dando vuelta una beca postdoctoral, pero contanos Sí, un poco. sí. Sí, la idea es seguir, me gusta lo que hago, así que sí, hay posibilidades de continuar, creo que acá, en Argentina, así que voy a hacer una apuesta en ese sentido. ¿Estás contento? ¿Terminaste contento la tesis o Sí, terminé bien? contento, la verdad que bueno, el grupo es excelente. Eh, Nunca renegué de venir, así que nada. ¿Te enamoraste del tema? Sí, me gusta la temática de inoculación, me gusta la soja, así que como agrónomo. Pero bueno, sí, totalmente eh, convencido de que quiero hacer esto. Bueno, Damián, te felicito y terminé, soy el último, así que ya podés suspirar. Y felicito también al grupo que mencionó bastante, Damián, se ve que estuvieron bastante cercanos siempre la tesis es de uno, pero también hay mucha gente que colabora atrás, eh, manteniendo a veces el experimento, ¿no? Tiene que, eh, tiene que coordinar con otra gente del laboratorio y eso para usar los equipos, para un montón de cosas, así que eso también me imagino que lo sentís en este momento, la gente que te apoyó y afuera de la universidad también, así que te felicito.
Bueno, muchas gracias, Luciano. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, señores jurados, porque sinceramente fue una evaluación rapidísima, Muchas gracias a los tres flash, no sé y cómo también por las nombrarla. contribuciones que son muy importantes para seguir. El tema da para mucho, así que gracias por la visión. Muchísimas gracias, miembros del jurado. Bueno, ahora pueden opinar, dar sus sugerencias, consultas, comentarios, los directores. Doctor Lodeiro. ¿Quiere decir algunas palabras? ¿Me podés repetir? No te escuché. No, si quieres decir algunas palabras en relación a tu tesista. Sí, bueno, lo que dije recién, agradecido por las observaciones, los comentarios, creo que son valiosos para la continuación. Sobre todo también las visiones que nos ofrecen. Este es un tema que vamos a seguir. Seguramente tiene muchas, o sea, obviamente tiene muchas aristas para continuar. Hay dos, para mí hay dos avenidas, ¿no? Una es la aplicada, que es intentar desarrollar un inoculante de nueva generación que pueda contener no solamente los risobios, sino también estos consorcios, que la idea subyacente es no solamente intentar mejorar la fijación de nitrógeno a través de la contribución de estas bacterias, sino también considerando esta idea de que el sistema planta-suelo-microbioma forma un holobiente, esto de traer bacterias de suelos ricos, también tiene la idea de ver si a través de eso podemos enriquecer los suelos cultivos, que esos son experimentos de mucho más largo plazo, mucho más largo aliento. Entonces, parece que esto da para la continuidad aplicada en el sentido de elaborar mejores inoculantes y de mejorar los suelos y de hacer esto que queremos de la agricultura sustentable con ensayos de mucho más largo plazo. Y por el otro lado están todas las observaciones que también hacían acerca del rol de la microbiota, de cómo se modifica a lo largo del tiempo, cómo interactúa con los risobios y las bacterias exógenas que se inoculan, qué pasaría con plantas nativas. Ahí hay también una avenida de estudios básicos que pueden, obviamente, generar conocimiento nuevo que después se aplica en la generación de nuevos inoculantes. Así que el tema es muy amplio. Nosotros en el laboratorio veníamos trabajando en otras temáticas. En realidad, Damián, con esta tesis, inaugura de alguna manera esto de la visión más allá de los risobios. Por ahí, para los que nos conocen más, nosotros venimos haciendo estudios más moleculares y básicos acerca de la movilidad de los risobios, de la resistencia o la tolerancia de los risobios al estrés. Y esto de abrir a nuevas bacterias, a estudiar la comunidad del suelo como un todo, es algo que inauguró Damián. Entonces, por un lado está, cuando Luciano decía, bueno, por ahí no sabías en qué te estabas metiendo, ¿no? Y nosotros sí, y nosotros de alguna manera también teníamos un poco de miedo de estar metiendo a alguien que recién se iniciaba en una tesis doctoral en un campo totalmente nuevo, incluso para nosotros. Entonces él lo llevó adelante muy bien. En principio, debo decir, estaba medio perdido porque se juntaron dos cosas para él. Una, que él inició su tesis doctoral con la pandemia. Coincidió, o sea que el primer año estuvo casi parado. Y después, enseguida, tuvo que empezar a conocer y experimentar con metodologías que no manejaba, que aprendió acá. Y entonces, todo el esfuerzo que ustedes vieron en el trabajo que hizo en la tesis, en mi opinión, no solamente es eso, sino que además, atrás de eso, hubo todo un aprendizaje que lo hizo muy rápido y muy bien,
pandemia de por medio, ya les digo, o sea, con un año de retraso, y él abrió un campo nuevo en el laboratorio. Entonces eso también es una cosa que yo personalmente valoro mucho. Él arrancó, por supuesto, bajo la supervisión nuestra, pero después, con el tiempo, se hizo muy autónomo y fue generando él nuevas preguntas y nuevas líneas de investigación y nuevos experimentos y nuevos enfoques. Después incluso se trasladaron a otras líneas del laboratorio, mucha gente ahora que está utilizando técnicas desarrolladas por él. Así que su contribución al grupo fue muy importante desde lo metodológico y también desde lo conceptual. Entonces, para mí, como director, estoy orgulloso de lo que él hizo y creo que esta tesis tiene cosas que yo siempre pido en una tesis, ¿no? Que por un lado generen nuevos conocimientos, pero que sobre todo generen nuevas preguntas. Y en eso también la tesis, como bueno, acabamos de ver con los comentarios de los jurados, generó nuevas preguntas. Y nuevas preguntas que estamos dispuestos a encarar si la motosierra no permite, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo. Muchísimas gracias, doctor Lodeiro. Doctora Pérez Jiménez, ¿quiere decir algo? Sí. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan Sí, ahí? te escucho. Sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a los jurados por la lectura y los comentarios críticos que obviamente vamos a tomar y considerar para dijo Dami, está escribiendo un manuscrito con otra parte de los resultados. Bueno, nada, y agradecerle a Damián que un poco me convocó a que codirigiera este trabajo, sobre todo por problemas de la pandemia, que había mucho manejo de laboratorio en el cual él necesitaba un apoyo un poco más cercano. Bueno, nada, gracias. Y creo que las cualidades de Damián también un poco se reflejan en el trabajo que ustedes leyeron y bueno, es un estudiante, es un hombre con un ímpetu importante y tal cual dijo Analia, era un trabajo que parecía para toda una comunidad china y bueno, y él lo encaró con valentía y perseverancia, pese a todas las condiciones que todos sabemos manejamos en la realidad científica que nos toca vivir. Así que bueno, nada más que felicitarlo y agradecer a los colegas que leyeron y que criticaron el trabajo y bueno, nada, una alegría muy grande como siempre poder llegar a destino con la formación de un recurso humano que es realmente muy gratificante. Nada más. Muchísimas gracias, Julieta. Bueno, un aplauso muy fuerte al tesista confeccionada, así que va a ser la lectura la doctora Chamorro. Bueno, acta, leo todo, número 137. Todo. En la ciudad de La Plata, el 4 de diciembre de 2025, a las 8 horas, se reúnen la doctora Analia Inés Sanazaro, el doctor Luciano Andrés Gavarini y la doctora Adriana Mabel Chamorro, presentes por videoconferencia, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral del ingeniero agrónomo Damián Brignoli, con la presidencia de la secretaria... Sí, acá dice presidencia. Sí, está bien, lo estoy presidiendo. Está bien. De la secretaria de posgrado y capacitación a distancia, doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Selección artificial de ecosistemas para la mejora de inoculantes para soja, realizada con la dirección del doctor Aníbal Roberto Lodeiro y la codirección de la doctora Julieta Pérez Jiménez. Habiendo considerado la versión escrita de la tesis y la presentación oral, este jurado quiere destacar el volumen de trabajo y la diversidad de técnicas empleadas por el ingeniero Brignoli. Se resalta lo novedoso e innovador de la estrategia propuesta para el desarrollo de bioinoculantes de nueva generación. La presentación de la tesis fue clara y ordenada. El tesista
Respondió con solvencia las preguntas del jurado y presentó sus propuestas de trabajo a futuro en relación al tema de la tesis. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de 10 sobresaliente. Muy bien. Felicitaciones. Bravo, Damián. Damián, Felicitaciones, Damián. nuevo doctor en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, a disfrutar que hayas terminado la tesis, que la hayas aprobado con la excelente calificación. De nuevo, gracias al jurado, a los directores, a Damián por confiar en nosotros y cerramos de esta manera la defensa oral y pública de la tesis. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Felicitaciones, grupo, un doctorado más. felicitaciones. Eso siempre, Felicitaciones, Aníbal. es una excelente noticia. Gracias. Gracias. Un abrazo Nos a todos. vemos.